¿Qué aprenderás hoy? Pues bueno, organizar a tu equipo de trabajo a través de herramientas digitales para obtener su mayor potencial. Y es muy importante entender que los proyectos, aunque se pueden dar de manera individual y por supuesto que son totalmente ejecutables, lo que vamos a ver hoy es aterrizar un proyecto con equipos de trabajo para que ese equipo de trabajo esté eso, ¿no? Capacitado para obtener este mayor potencial e insisto que su rendimiento fluya, que se optimice y que eso nos dé mejores resultados en productividad, por lo tanto en ventas. Incluso aunque ustedes se dedican a la capacitación, pues ustedes bien lo saben, no lo saben perfectamente, tener personal capacitado y trabajar por proyectos, ¿no? Con esta introducción que les vamos a dar hoy, se van a dar cuenta que la capacitación va a ser mucho más ágil y además no solamente eso, sino que vamos a poder ver el resultado, no importa a qué área de la empresa estemos capacitando, todo va de cara a público final, ¿no? Todo va de cara al consumidor, directa o indirectamente, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Que la productividad nos lleve a tener a nuestros clientes o asociados o a nuestros usuarios, pues con la mayor satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a comenzar con la gestión de proyectos, ¿no? Regularmente tenemos dos tipos de proyectos, una gestión predictiva y una gestión evolutiva. Voy a hacer un repaso muy rápido de estas metodologías, esta gestión de proyectos, porque nos vamos a centrar justo en la que está encerrada aquí en este óvalo color naranja, ¿no? Por cierto, hago de una vez el comentario que van a estar viendo aquí en el chat, ¿no? Esta invitación. Aquí en la parte de arriba de la plataforma hay un cintillo verde que dice para descargar el temario, de clic en el botón temario, porque ahí van a encontrar justo la interacción con uno de nuestros representantes para que les pueda hacer llegar el temario completo del día 13, del 13 de abril, para que vean que esto que estamos viendo va a estar integrado en el taller del 13 y que van a poder profundizar justamente en todos los temas que vamos a abordar ese día. Así es que lo pueden hacer en cualquier momento y les van a estar atendiendo vía WhatsApp, ¿no? Por un lado, entonces tenemos la gestión predictiva y por otro la evolutiva. Y las dos tienen estas tres grandes áreas que son desarrollo, trabajo y conocimiento. Desarrollo se va a dividir en dos subcategorías que son estrategia y táctica. Tenemos un flujo de trabajo, tenemos un área de conocimiento y nos da como resultado tres tipos de gestión: la gestión de ingeniería secuencial, la gestión de ingeniería concurrente y la gestión de agilidad, que es en la que nos vamos a centrar el día de hoy con Scrum, que insisto, les voy a dar esta introducción a Scrum. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la gestión predictiva? Bueno, la estrategia es una estrategia completa, ¿no? Vemos al proyecto al ciclo de vida de la organización como un todo, ¿no? Como, insisto, una estrategia que va a ir completa, como un plan de mercadotecnia, por ejemplo, que lo vemos de manera integral, ¿no? O un plan anual de capacitación que lo vemos de manera integral, ¿no? Eso pasa en la gestión predictiva. Vemos a este propósito como un todo. La táctica para organizar este tipo de proyectos, que funciona bastante bien, es, por ejemplo, bueno, con un plan de proyecto que puede ser un diagrama de Gantt, por ejemplo, ¿no? En el que vamos haciendo una matriz, en el que ponemos de un lado todas las etapas y todas las tareas que tenemos que hacer y del otro lado ponemos las semanas o la planificación a través del tiempo y podemos ir integrando en algunos diagramas de Gantt, que esto por supuesto también lo podemos hacer en Excel, ¿no? Y hay, por ejemplo, en Google, en las hojas de cálculo de Google, hay una plantilla para hacer diagramas de Gantt que yo utilizo muchísimo aquí en el estudio. Yo tengo un estudio de branding y evidentemente a mis clientes los trato por proyectos porque es la forma más sencilla en la que nos podemos organizar, ¿no? Aquí con el equipo de trabajo. Entonces, la mayoría de los casos ocupamos un diagrama de Gantt que justo lo puedo tener en la nube, en Google, en las hojas de cálculo, y eso facilita muchísimo la interacción porque se va actualizando en tiempo real y nos evitamos el estar enviando y recibiendo archivos que pueden estar obsoletos y eso evita confusiones, ¿no? Entonces, tenerlo en la nube y que se pueda colaborar con los documentos es una gran herramienta. Ya desde ahí, ¿no? Váyanse apuntando este tipo de herramientas. En el taller del 13 de abril vamos a profundizar con el diagrama de Gantt, justo. Hay un bloque completo de eso
en el que podemos ir explorando estas oportunidades que tenemos para organizarlo en un plan de proyecto, en esta táctica de gestión predictiva, ¿no? El flujo de trabajo en esta gestión predictiva regularmente es por cascada. Es decir, tenemos dos tipos de cascada, la cascada en tiempo y la cascada en jerarquía o en actividades, no tanto en jerarquía, sino en actividades, en tareas, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de matrices, vamos a ver que la cascada en tiempo, en un diagrama de Gantt, es muy evidente, ¿no? En el que la semana 1, pues atacamos la tarea 1, la semana 2 atacamos la tarea 2, o bueno, ¿no? A lo mejor nos tardamos un poco más, un poco menos, a lo mejor hay unas que se empalman, pero es muy evidente cómo va este trabajo cascadeado. O, por la otra vía, el trabajo es secuencial en términos de las tareas, ¿no? Entonces se hace una cadena de producción como en las fábricas, en las que una vez que se termina una tarea, pasa a la siguiente persona para que la siguiente persona siga con esa tarea, que puede ser, por ejemplo, una persona prepara el temario de una capacitación o prepara la táctica de activación para nuestro plan de mercadotecnia. O prepara el inventario de nuestro almacén, por ejemplo, ¿no? La siguiente persona, y eso es los principios básicos de los procesos, la siguiente persona recibe esa información. Los procesos se dividen en tres características, son tres factores: entrada, acción y salida, ¿no? Entonces la entrada, pues, es lo que yo recibo para trabajar, la acción, pues, es qué hago con esa información o con ese material, y la salida es qué entrego como resultado de esa acción, ¿no? Entonces en la gestión predictiva es muy común que se realice el trabajo por procesos, ¿no? Con estas tres características, ya sea en tiempo y en tareas, ¿no? ¿Cómo es el área de conocimiento? ¿Cómo está organizado el organigrama de nuestros equipos de trabajo en la gestión predictiva? Y también sucede un poco en la gestión evolutiva. Y aquí empezamos ya a tener las tres vertientes de nuestras ingenierías de proyecto. Cuando tenemos una ingeniería secuencial o concurrente, regularmente nuestro equipo de trabajo está organizado en un organigrama que regularmente es jerárquico, ¿no? Un organigrama lineal o un proceso de trabajo lineal en el que, como podemos ver aquí, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, empezamos con una decisión, con una tarea que puede ir teniendo vertientes, ¿no? Sobre las acciones que vamos teniendo. Y esto puede ser, insisto, por tarea o por función, ¿no? Entonces yo termino de hacer mi actividad y se la paso a alguien más, me la tiene que validar. Y si hay alguna inconsistencia, pues regresa a mí y entonces lo retrabajo y así va avanzando, ¿no? Entonces, si está bien, pues avanza; si está mal, retrocede, ¿no? Como en juego de mesa, ¿no? O eso por las tareas, o insisto, por las jerarquías o los pasos de trabajo, ¿no? Entonces hay como una secuencia, ¿no? Los procesos, como les decía hace rato, pues tienen estas tres características: entradas, acciones y salidas, ¿no? Cuando tenemos estas cuatro etapas tal cual las acabo de decir, es decir, una estrategia de una metodología completa, con un plan de proyecto, con un plan de trabajo en cascada y un conocimiento en procesos, entonces tenemos una ingeniería secuencial, ¿no? No es tan mal. Yo no estoy aquí para criticar ninguno de los tipos de trabajo. Funcionan, por supuesto que funcionan. Si se dan cuenta, una de las grandes desventajas que tiene la ingeniería secuencial es que necesito o dependo del tiempo de las otras personas y del trabajo de las otras personas para poder avanzar en el proyecto o en el proceso de toda la estrategia. Eso tiene una ventaja también, que es que no pasa a la siguiente etapa si no está, o idealmente, ¿no? Si no está totalmente trabajado y de la mejor calidad posible, y entonces para eso se hace un proceso, ¿no? Para que no siga avanzando si en algún momento detectamos algún tipo de falla o de área de oportunidad, y entonces se detiene, se retrabaja y entonces sigue avanzando, ¿no? Para eso sirven las ingenierías secuenciales. Insisto, como en una fábrica, como en las líneas de producción de una fábrica, una pieza no avanza si no quiere decir que la línea de fabricación se detenga, ¿no? Porque yo sigo con mis actividades. En áreas administrativas, pues también sucede, ¿no? Yo puedo tener varios proyectos a la vez o varias tareas a la vez, pero si una en particular no puede avanzar a la siguiente etapa, pues la regreso y esa la retrabajo en algún momento de mi día, ¿no? O de mi planeación, ¿no? Vamos a la gestión evolutiva, ¿no? Esto, ¿no? Insisto, esta primera etapa, este bloque de arriba, es la ingeniería secuencial con una gestión predictiva. En la gestión evolutiva vamos a tener dos vertientes: ingeniería concurrente e ingeniería de agilidad, ¿no?
La gestión evolutiva, en el desarrollo, la estrategia es incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a partir, y ahorita lo vemos en el ciclo de vida de Scrum, vamos a partir el proyecto en diferentes etapas y cuando se trabaja una etapa del proyecto, ¿no? O un sprint, entonces avanzamos con el siguiente. Un sprint tiene, como es una parte del proceso, tiene una entrada, una acción y una salida, pero es una parte de ingeniería. De hecho, esta metodología Scrum empieza ¿no? Surge con procesos de tecnología y procesos de ingeniería, que ahora lo podemos llevar a áreas administrativas. Pero surge como un proyecto completo, como por ejemplo la creación de un sitio web en el que la primera fase del proyecto es a lo mejor hacer toda el árbol de navegación, ¿no? Y entonces no me estoy metiendo con el diseño, ni con la tipografía, ni con los accesos, ni con los textos, sino simplemente estructurar, ¿no? Las raíces, ¿no? Justamente como el esqueleto de mi sitio web. Y una vez que esté listo eso y que esté bien planificado, pasamos a la siguiente etapa, aunque sabemos que el proyecto completo es mucho más grande, ¿no? Entonces vamos a dividir, vamos a fragmentar este proyecto en diferentes etapas en las que sean necesarias y se llama incremental porque la siguiente fase siempre va a sumar a la anterior. Entonces vamos incrementando la capacidad del proyecto, ¿no? Lo vamos creciendo. Por eso se llama incremental. En las tácticas del desarrollo tenemos básicamente dos tipos, que son las prácticas ágiles, que ahí es donde entra Scrum, y el incremento iterativo, que se parece mucho a un plan de proyecto porque es un incremento continuo, ¿no? Es decir, este bloque, si alcanzan a ver en la sección que está encerrada en el óvalo naranja, del lado izquierdo tenemos como un bloque que son todas las tareas, ¿no? En una práctica ágil lo que hacemos es tomar la primera fase, ¿no? Lo convertimos en un sprint, que es este circulito, y lo entregamos a la parte final o al total de mi producto. Y entonces la columna A, digamos la columna de la izquierda, son las tareas que tengo que hacer como si tuviera un altero de libros que leer, ¿no? Hagan de cuenta. Entonces tomo un libro, lo leo y lo paso a la columna B y entonces lo convierto en un tomo de una enciclopedia, por ejemplo, ¿no? Entonces de mi lista de tareas de este lado, las voy tomando y las voy acumulando en mis resultados del lado derecho. Y en un incremento continuo no se van acumulando, aunque sí es incremental el proceso, sino que se van haciendo secuencias, ¿no? Todas tienen la misma, digamos, prioridad o la misma jerarquía y lo que hace es, no se hace el sprint, sino que van saliendo y se van colocando como en horizontal, ¿no? Pensemos como en la línea de producción, ¿no? Esto hace que el trabajo no sea en cascada, sino que el trabajo sea en fases solapadas, es decir, empieza la fase A, ¿no? Y cuando va empezando la fase A, podemos comenzar, u otro equipo de trabajo puede comenzar la fase B. Entonces van avanzando al mismo tiempo para que al final tengamos esta secuencia, ¿no? Y este incremento ya sea iterativo o continuo. Entonces no tenemos que esperarnos a que termine una fase, digo, una persona con una tarea para empezar otra tarea, ¿no? Y por eso se llaman prácticas ágiles, porque el equipo de trabajo va teniendo una interacción mucho más ágil, literalmente. Y entonces eso hace que mi trabajo final o el proyecto final esté bien diseñado, ¿no? Y que llegue a un buen puerto porque está bien planificado y entonces se van integrando las tareas de forma solapada, prácticamente paralela, ¿no? No necesariamente, pero van adelantándose, ¿no? Porque no dependen unas de otras. Esta es la razón por la que no todos los proyectos o no todas las tareas se pueden trabajar bajo metodologías ágiles, ¿no? Sin embargo, en todos los trabajos, repito, hay metodologías, hay proyectos que se pueden manejar con metodologías ágiles, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en Scrum, ¿no? Que es justamente esta parte de las metodologías ágiles. Ahora, vienen estas dos vertientes de ingeniería concurrente y agilidad. Si yo tengo mi estrategia incremental, mi táctica en ágil, ya sea incremento iterativo o incremento continuo, mis fases solapadas, pero mi conocimiento es bajo procesos en donde hay decisiones y no puede pasar un área, o sea, si no puede pasar una fase si no está terminada la otra, pues entonces lo que tengo es una ingeniería concurrente. Pero si mi conocimiento es por roles o por personas, en las que una persona puede pertenecer a varios proyectos al mismo tiempo y no se necesita una jerarquía, un flujo de trabajo
tan estricto, sino que es un trabajo colaborativo en el que un equipo, un nodo de trabajo colabora para llegar a una fase y esa fase se integra a un proyecto, entonces lo que tengo es una gestión de proyectos con agilidad, ¿no? Entonces, ya que conocemos el panorama de los tipos de gestiones de proyectos, pues vamos a ver ahora cómo vive la metodología Scrum. Entonces, a esta pila de tareas por hacer que tengo al inicio, le vamos a llamar Product Backlog, que es esta parte de aquí. No sé si está viendo mi puntero, si no, déjenme activo este de acá. Puntero. Este de aquí. Creo que puedo poner a ver si me da, ¿no? Esta parte aquí. Este Product Backlog es lo que me da. Si se dan cuenta, de hecho, aquí viene una flechita que es como parte del mismo proceso Scrum. Y este Product Backlog está dividido, ¿no? Hay una parte más grande aquí y aquí hay cuadritos chiquitos. Cada uno de estos va a ser un sprint. Hay sprint que son mucho más grandes, hay sprint que son mucho más pequeños. Y esto es porque vamos a estar desmenuzando, ¿no? Vamos a estar dividiendo nuestro gran proyecto en diferentes etapas. Esa etapa le vamos a llamar sprint. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planear nuestro sprint, que es la siguiente etapa. Es decir, voy a sacar de este cajón, ¿no? De todo este altero de libros por leer o de todas estas tareas por hacer, voy a sacar las que vayan siendo. No tiene que ser la más importante primero, sino la que vaya sumando más al incremento, ¿no? La que vaya sumando más a mi proyecto final en ese momento estratégico. Entonces mi planeación es esta del sprint, es esta selección de la tarea, ¿no? Tengo que asignar o tengo que planificar qué personal necesito. Esto se le llaman también organigramas matriciales. Un organigrama matricial es cuando obtengo personal o roles de diferentes áreas para atender una tarea en particular en mi sprint y entonces planifico para que ese equipo trabaje en un tiempo determinado. Esto es muy importante en el proceso Scrum. Necesito planificar el inicio y el fin en tiempos, en actividades y en resultados, ¿no? Entonces tiene un inicio y un final y todas las personas deben de conocerlo de entrada, ¿no? Este sprint es para este objetivo, necesitamos llegar a esto, ¿no? Este es el producto final de este sprint y nos tiene que tomar 2 semanas o 3 semanas. No se recomienda que un sprint dure más de 6 semanas. Más de 6 semanas quiere decir que tendríamos que dividir esa tarea en a lo mejor 2 o 3 sprints. En realidad lo ideal es máximo 4 semanas. Máximo 4 semanas para un sprint. ¿Y qué puede ser, por ejemplo? Pues a lo mejor una estrategia de lanzamiento de un producto que puede durar a lo mejor la planificación 4 semanas. O puede ser a lo mejor una jornada de capacitación para el personal sobre, no sé, primeros auxilios, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene una duración específica, ¿no? Trabajos continuos que nosotros tengamos que hacer en el día a día, pues va a ser muy difícil que los integremos a una metodología Scrum, justamente porque necesitamos tener mucha claridad en lo que el objetivo final y el entregable de ese sprint. Entonces, una vez que planificamos el sprint, hacemos nuestro propio sprint backlog. ¿Qué quiere decir esto? Que si de aquí decíamos que todo el proyecto y de aquí voy a sacar una tarea o un objetivo, pues mi sprint backlog va a tener sus propias subtareas y sus propios objetivos, ¿no? Para que entonces lo podamos repartir o asignar, más bien, porque no es lo mismo repartir que asignar, a las diferentes personas que participan en mi sprint. Porque acuérdense que estoy utilizando un representante de las áreas que están involucradas, ¿no? Que necesitan estar involucradas. Entonces puede ser a lo mejor un representante en finanzas por las proyecciones financieras, un representante en mercadotecnia, un representante en sistemas, uno en ventas, no lo sé, dependerá de cada sprint. Estos equipos de trabajo regularmente son multidisciplinarios y que necesitan colaborar, ¿no? Y eso agiliza mucho más literalmente la producción de mi sprint o de la tarea que tengo que entregar, porque entonces es un equipo dedicado específicamente a esta tarea. Insisto con el tema del diseño del sitio web, ¿no?
No solamente se necesita un diseñador web y a un programador para hacer el sitio web. También se necesita un diseñador gráfico, se necesita una persona que revise los textos, ¿no? Que puede ser alguien de mercadotecnia o de comunicación. Se necesita alguien de ventas para que verifique que la información que está ahí es la adecuada y que el usuario va a poder tener la información actualizada y eso, verificada. Se necesitan a varias personas. Y eso se puede hacer en diferentes etapas de una metodología Scrum. Hacemos los sprints para cada uno de ellos. Y entonces en cada etapa involucro a cada una de las personas que tengan que estar involucradas. Entonces, reduce los tiempos, optimiza los recursos y optimiza sobre todo el tiempo de cada una de las personas. Si todas las personas estuvieran involucradas en todo el proceso, sería un ir y venir de información, de revisiones, de vistos buenos, de opiniones también, que no valen la pena porque no son una persona que está en ventas y que va a revisar la información comercial, no tendría por qué involucrarse en la programación del sitio web. Claro que puede dar sugerencias, ¿no? Eso se puede asignar a una matriz RACI, que también lo vamos a ver. La matriz RACI la vemos en el programa completo, el próximo 13 de abril, y es básicamente una matriz en la que vamos asignando las responsabilidades o el involucramiento de cada una de las personas. Entonces, claro que algunas personas pueden dar su opinión, pero no necesariamente se les tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para empezar. Y no tienen que estar presentes durante todo el proceso, ¿no? Entonces, en este sprint designamos justamente las subtareas que se necesitan para asignarlas y se realiza pues nuestro team, ¿no? Nuestro Scrum Team. Me quedó horrible ese trazo, pero bueno, aquí está, ¿no? Estoy en esta parte, ¿no? Este Scrum Team va a tener reuniones semanales. En las reuniones semanales, básicamente son de estatus, pero también de avances, ¿no? Todos los días, perdón, reuniones diarias, todos los días tenemos que estar comunicándonos qué es lo que está pasando, porque si alguien como tenemos una fecha límite, si alguien se atora, tenemos que replanificar o verificar que la información pueda llegar a tiempo. Y entonces la reunión diaria se hace en algún momento del día, pues en la mañana o en la tarde. Pero el resto del día, pues cada una de las personas está dedicándose a resolver y avanzar lo que se haya visto durante la reunión diaria, ¿no? Estos pormenores también los profundizamos en el taller porque vamos a ver, les adelanto un poquito. Perdón, no lo tengo en esta presentación, pero tenemos las diferentes los diferentes elementos de la metodología Scrum, en las que vamos a ver primero los roles, ¿no? Quiénes están comprometidos y quiénes están implicados, los artefactos y los eventos, y parte de los eventos justamente son los Scrum diarios, ¿no? Los eventos son momentos, ¿no? O tal cual acontecimientos, que el sprint es un evento, la planeación del sprint es otro evento, el Scrum diario es otro evento, la revisión del Scrum es otro evento y la retrospectiva es otro evento, ¿no? Son como ritos, ¿no? Como momentos muy específicos. Y los artefactos son esta pila del producto o este backlog. Es toda la información que necesitamos. El backlog de todo el producto, ¿no? Al producto le llamamos, al proceso completo le llamamos producto, ¿no? Al backlog del sprint específicamente, y al incremento. El incremento es nuestro entregable, ¿no? Este producto final que tiene nuestro sprint, ¿no? Entonces, bueno, este Daily Scrum o esta reunión diaria es uno de los eventos. Y una vez que se va repitiendo esto y vamos agilizando y avanzando en nuestro proyecto o nuestro entregable, pues llegamos a una etapa de Sprint Review, que es todavía no estoy entregando, sino volvemos a armar el rompecabezas de nuestro sprint, de nuestro proyecto específico, para entonces revisarlo. Este es un momento de inflexión. Entonces, ¿qué necesito en este sprint? A lo mejor necesito más información, necesito descargar el Sprint Framework o parte del producto, ¿no? Parte de todo lo que se necesita del producto para alimentarlo, ¿no? O por otro lado, en esta retrospectiva, me sirve para dos cosas: para tomar decisiones dentro de nuestro propio sprint y para planear el siguiente sprint, que es justamente esta parte, ¿no? De aquí se regresa a la planeación del siguiente sprint.
Si está todo correcto, ¿no? Si ya tenemos nuestro incremento validado y ya es funcional, pues entonces entregamos el incremento. El incremento, acuérdense que es una pieza de todo nuestro proyecto, ¿no? Si me regreso aquí en la parte de atrás, este es el producto y estos son los incrementos. Entonces, en cada sprint voy teniendo un incremento, ¿no? Entonces, vamos pasando de la pila A la pila B, ¿no? Y los vamos convirtiendo en nuestro producto final. Eso, en términos muy generales, es el proceso Scrum y es la metodología Scrum. Les repito que en el taller, en el curso completo del día 13 de abril, vamos a profundizar muchísimo más de qué es Scrum. Vamos a revisar el manifiesto ágil, de dónde viene, para que entendamos muy bien el origen y cómo es funcional en prácticamente cualquier empresa. Les repito que esta metodología se crea para tecnología, ¿no? Para efectos de programación, efectos tecnológicos, básicamente, de industria tecnológica. Sin embargo, hoy en día podemos adaptar la metodología ágil de Scrum con el proceso de Scrum a áreas administrativas. Y es un parteaguas en la productividad de nuestros equipos, porque entonces vamos a evitar esas juntas semanales tediosas en las que nadie aporta realmente nada, en la que solamente salen quejas, en las que no sabemos por qué estamos ahí, si están hablando de un tema que no nos involucra y que además pues nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, ¿para qué estoy yo perdiendo el tiempo en una junta en la que no puedo aportar y no me lleva nada? Entonces eso hace que yo abra mi computadora, me pierda de lo que están hablando, no estoy realmente enfocado en lo que tengo que hacer, pero tampoco estoy enfocado en la junta o en el proyecto del que están hablando, y eso es mucha pérdida de tiempo. Con las metodologías ágiles y específicamente con el proceso Scrum, con la metodología Scrum, vamos a eficientar completamente el proceso de producción y de productividad de nuestros equipos de trabajo. Hablo de producción y productividad como un general, porque hay organizaciones que no tienen una responsabilidad productiva, que no comercializan productos como tal, pero que se puede trabajar por ciertos proyectos para que entonces tengamos estos incrementos que le puedan beneficiar a nuestros diferentes públicos, ¿no? A nuestros usuarios o a algún tipo de cliente, ¿no? Aunque no vendamos como tal. Hablo, por ejemplo, de asociaciones civiles, de fundaciones, también se pueden incluir, integrar metodologías Scrum a empresas o equipos de trabajo que no necesariamente tengan un producto final que entregar a la organización final. Por ejemplo, estoy pensando justo en ustedes que tienen un área de capacitación. Pues bueno, además su resultado es totalmente intangible, ¿no? Se puede medir la efectividad de la capacitación, por supuesto, ¿no? Hay escalas de medición, hay evaluaciones que se pueden hacer, pero en realidad eso directamente no influye necesariamente, en algunos casos sí, por supuesto, en el producto final que se comercializa. Porque a lo mejor yo tengo un programa de capacitación de soft skills. Entonces el liderazgo puede ser que, o la productividad misma, como lo estamos viendo hoy, puede ser que no tenga un impacto directo con mi producto final. Sin embargo, sí ayuda a que el producto final sea más eficiente y sea de mejor calidad, ¿no? O que los procesos sean más eficientes. Entonces, en esas partes, claro que también podemos involucrar metodología Scrum. Luego, ya les expliqué cómo están me regreso, ¿no? Cómo están estas gestiones de proyecto. Ya les expliqué a grandes rasgos cómo es el proceso Scrum. ¿Cómo se gestiona esto? Me van a preguntar, oye, Davo, bueno, está muy padre eso y suena muy innovador y muy bonito, o incluso ya lo sabía, pero ¿cómo lo bajas? ¿Cómo es tangible este proceso? Hay una manera visual que a mí me gusta mucho y que está ligada justo con la metodología Scrum, que se llama tablero Kanban. En la gestión visual de nuestra metodología Scrum existen diferentes maneras de llevar el seguimiento y de poder administrar, gestionar justamente el proyecto o el proceso de trabajo. La que a mí, una de las que más me gustan porque es muy efectiva, no sé si es la que más, pero una de las que más me gustan es el tablero Kanban, que seguramente lo conocen y a lo mejor no saben que se llama así, o a lo mejor ya lo conocen y está fantástico que lo repasen. Un tablero Kanban es un tablero en el que visualmente se puede verificar el progreso de cada tarea descrita en el Sprint Backlog, ¿no? En esta lista de tareas del sprint.
Y aquí se pueden revisar en el Scrum diario para tomar decisiones. Entonces, literalmente voy poniendo la lista de tareas y las voy avanzando en diferentes columnas para verificar el progreso de cada una de las tareas. En un tablero Kanban no necesariamente va descrito temas como el responsable o las fechas límites, aunque se puede, por supuesto. Ahorita les muestro dos herramientas digitales con las que se puede integrar, además de un tablero visual físico, pues otro tipo de atributos, ¿no? No es exclusivo para las metodologías Scrum. Entonces ustedes, si no están ocupando Scrum para sus proyectos o para sus tareas diarias, es altamente útil para proyectos, aunque puede ser contraproducente para flujos de trabajo cotidiano, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo todos los días hago lo mismo, un tablero Kanban va a ser muy repetitivo y va a ser muy cansado. Entonces no les recomiendo un tablero Kanban, pero sí les recomendaría una lista de tareas, ¿no? En una de las aplicaciones que les voy a mostrar, que se llama Todoist, tienen la posibilidad de hacer las dos cosas, ¿no? Tanto tablero Kanban como una lista de tareas. Pero si estoy trabajando en un proyecto en particular en el que necesito ver el avance de cada una de las tareas, pues ahí el tablero Kanban me sirve mucho. Es indispensable, esto es lo más importante. Es indispensable que exista compromiso por todos los miembros del equipo para mantener actualizado en tiempo real el tablero. Porque tener la herramienta no significa que mágicamente la productividad de las personas se va a incrementar, ¿no? Necesitamos compromiso porque integrar una nueva herramienta a un equipo de trabajo es ir contracorriente, ¿no? Es tener que luchar contra la resistencia normal, habitual de cualquier equipo de trabajo cuando integramos un cambio, ¿no? Pero el tablero Kanban es una manera bastante cómoda de gestionar el progreso de un proyecto. Un tablero Kanban se ve más o menos así, en el que tengo en la parte de arriba las columnas, los títulos de las columnas, y dentro de las columnas las tareas que se tienen que ir desempeñando. Lo puedo hacer literalmente con post-its. No les puedo mostrar porque ya no lo tengo completo, pero justo de este lado de mi pared tenía yo un tablero Kanban de un proyecto. Pero ya le quité todos los post-its, nada más se quedaron las columnas. Pero en la parte de arriba le pongo los títulos. Estos títulos, ¿cuáles pueden ser? Regularmente lo que se ocupa es la lista de tareas o el backlog, las tareas que están haciéndose, ¿no? O las tareas que ya que se tienen programadas, las tareas que están en revisión, por ejemplo, y las tareas que ya están terminadas. Básicamente es un mapa de progresión. Esto, por ejemplo, en equipos de diseño, yo tengo, pues trabajo con un diseñador que está en mi equipo y ocupamos el tablero Kanban justamente en Trello, que ahorita les voy a mostrar, en el que le voy diciendo, bueno, estos son los pendientes, esta es la lista de tareas, y él va moviendo, ¿no? Pues las que ya inició, las que él está iniciando solamente, las que está trabajando de manera independiente, las que están en revisión, es decir, la que ya tiene una propuesta y necesitamos pasarla al cliente para su visto bueno, y las que ya están entregadas. Esto se puede ir limpiando cada mes o terminando cada proyecto, ¿no? Si yo estoy trabajando en un proyecto en particular, pues terminando el proyecto, pues se hace la revisión, se hace esta parte de el review, el sprint review, se toman las decisiones, se toman nota de lo que se haya concluido y se elimina el Kanban para que no estemos ahí cargando con procesos, porque al final esto no es una documentación, es un registro de progreso. Entonces la verdad es que no sirve tener tableros Kanban que ya no son funcionales o que ya terminó el proyecto o que ya terminó el mes o vaya que ya haya caducado, porque si no solo nos empezamos a empolvar de todo este material, ¿no? Insisto, se ve así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, por ejemplo, de mi lista de tareas, pues la muevo a mis tareas empezadas, ¿no? Y entonces esta tarea empezada, a lo mejor aquí le pongo una señal de que esta es prioridad o que necesita ser urgente o etcétera. Y una vez que esté aquí, que esté terminada, la paso a mi columna amarilla, en la que, insisto, puede ser las tareas que están en revisión. Y una vez que está en revisión, pues la muevo a mi columna verde, que son las tareas que ya están entregadas y que ya tienen visto bueno y que nos olvidamos de ellas. Entonces también visualmente se descansa mucho saber cómo va avanzando mi proyecto, cuáles son las tareas que ya
que tengo y cuáles son las que faltan por hacer, ¿no? Y en mi día a día, pues voy teniendo estas dos columnas en las que voy viendo mi progreso diario para ir incrementando esta parte aquí. Si se dan cuenta, esto de aquí, este tablero Kanban, es exactamente como lo que tengo aquí en esta primera sección de prácticas ágiles, en la que tengo un backlog, tengo una lista de tareas y al final tengo mis incrementos. Entonces, esto responde muy bien o se ve representado muy bien en un tablero Kanban, en el que se van a ir, una vez que termino una tarea de aquí, pues la voy moviendo y va avanzando, y obviamente mi lista de tareas pues va disminuyendo, ¿no? Entonces se va vaciando. Y mi lista de entregados, o mi lista de incrementos, se va alimentando, ¿no? Entonces les quiero platicar brevemente, esto no está sponsorizado por supuesto, pero les quiero proponer estas dos herramientas que se llaman Todoist y Trello. No sé si han ocupado alguna de estas dos, que son muy fáciles de usar y que son herramientas que nos van a servir precisamente para llevar, se pueden hacer como tableros Kanban. Trello ya de origen es un tablero Kanban, Todoist no, pero se puede adaptar y es muy fácil de hacerlo para mi gestión de proyectos. Les voy a mostrar información casi que confidencial de mi trabajo y cómo lo hago yo. Obviamente hay otras, hay Bitrix 24, hay Monday, hay otras que son muy completas. Una de las ventajas que tienen estas dos que les muestro, Todoist y Kanban, es que tienen una versión gratuita y que pues eso hace que tengamos la capacidad de compartirla y pues no pasa nada, ¿no? Es decir, es de libre acceso, ¿no? ¿Cómo lo tengo yo en Todoist? La verdad es que yo Todoist les voy a mostrar cómo lo tengo, pero no lo tengo necesariamente como eh, un Kanban. Déjenme les comparto todo mi escritorio. Ahí está. Sí, no lo tengo como lista de tareas, pero por proyecto. Entonces, yo en el estudio tengo 4 grandes verticales de trabajo: medios, acompañamiento, eventos y estrategia. Entonces, aquí en eventos, cada una de estas columnas representa un proyecto. Aquí en acompañamiento, por ejemplo, entonces tengo estas, tengo mis clientes, tengo todas estas, y en cada una de ellas voy teniendo mi lista de tareas, ¿no? Y entonces, pues aquí voy aumentando. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, en mi lista de tareas le puedo poner manual de usuario, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si la quiero editar? ¿Qué le puedo aumentar? Fíjense, en mi Trello le puedo poner una descripción de se necesita desarrollar un manual de usuario para la aplicación móvil de la empresa. Ahí está, ¿no? Le asigno el proyecto. En la versión gratuita no lo puedo hacer, pero en la versión pagada, en la Pro, le puedo asignar un responsable. No, sí, en la versión gratuita sí puedo. Lo que no puedo son otras opciones. En la versión gratuita le puedo asignar un responsable, le puedo asignar una fecha de vencimiento, una prioridad 1, 2, 3 o 4. Puedo agregar etiquetas de trabajo. El recordatorio es lo que no se puede en la Pro. Y además de esta tarea, le puedo agregar subtareas o le puedo agregar un checklist. Entonces, por ejemplo, diseño editorial puede ser una subtarea. A esta subtarea también le puedo agregar fecha de vencimiento, responsable, prioridad, una etiqueta, la añado, ¿no? Textos. Visto bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se va quedando aquí en mi proyecto. Obviamente esto se parece a un tablero Kanban. Yo no lo tengo como Kanban, pero, o sea, tengo la estructura del Kanban, pero no lo uso como Kanban. Pero ustedes, por ejemplo, aquí podría hacer su backlog, ¿no? Toda la lista de tareas. La siguiente columna, en lugar de taller de identidad visual, puede ser las tareas que ya están en proceso. Entonces lo puedo jalar para acá. Ahí. Lo jalo para acá. No me dejó.
Ahí está, lo jalo para acá. Y a lo mejor aquí en lugar de programa de gestión pueden ser las tareas terminadas y lo jalo para tareas terminadas. Y listo. Cuando termine el proyecto, pues ya se va a quedar toda esta columna con todas las tareas terminadas, ¿no? A mí me gusta mucho porque además con las fechas de vencimiento, pues puedo tener mi agenda aquí, mis tareas de hoy, los próximos, las que están completadas. Y aquí puedo ir justamente, esta es una parte importante de la gestión de proyectos, puedo ir teniendo mi bandeja de entrada. A lo mejor aquí descargo todos los lunes todo lo que tengo que hacer para que no se me olvide. Entonces hago tarea y después ya con calma las voy asignando a los diferentes proyectos, ¿no? Justo aquí me dice, mira, aquí todas las tareas de tu equipo están organizadas en un lugar correcto y no están en la bandeja de entrada. Es importante o es útil tener una bandeja de entrada, pero es más útil, ¿no? Lo que es más importante es que tengamos las tareas organizadas, ¿no? Y por último, para ir terminando con este seminario, pues tenemos Trello. Les voy a mostrar mi Trello. Este justo ahora está empezando con un cliente, ¿no? Y entonces tengo redes sociales y diseño. Me voy a ir al de redes sociales. Ahora no tengo nada en mi bandeja de entrada. Tengo mi columna por programar. Tengo mi columna de programado y tengo mi columna de publicado. Y además yo le puse aquí a mi Community Manager una columna de materiales, que son, por ejemplo, los colores corporativos, ¿no? Que yo aquí tengo materiales, código de colores y prototipo de colores. Y tengo estrategias y reportes, que es la documentación que necesita en cuanto al tono de comunicación, las palabras clave y demás, ¿no? Esto lo tiene para consulta, digamos, ¿no? Entonces, yo cuando agrego una tarea, se hace una tarjeta. Esto tiene como, bueno, se le llaman tarjetas. Entonces, por ejemplo, tarea 1. Me va a escribir mi community para decirme qué es eso de tarea 1. Esto que veo aquí en mi tablero como tal es, digamos, que el frente, que se ve así con lo que yo le pongo en la descripción, y cuando la abro se ve el reverso. Entonces aquí le puedo poner la descripción, lo mismo que les puse en Todoist. Aquí me va apareciendo la actividad, le puedo poner los miembros, las etiquetas. Puedo poner, aquí yo por ejemplo en etiquetas le puse las prioridades. Puedo poner un checklist específicamente para esto, para que vayamos viendo tal cual el progreso de esta tarea en particular. Le puedo agregar las fechas de vencimiento, puedo adjuntar archivos, le puedo poner una portada. Yo en las portadas le pongo colores, entonces tenemos un código de color. Si es un evento, pues lleva un color. Si es una noticia, lleva otro color, ¿no? Y pues bueno, esto lo puedo hacer como una plantilla para crear nuevas tareas, o lo puedo archivar, compartir, etcétera. Y entonces aquí lo voy moviendo de la bandeja de entrada, a lo mejor a por programar, de por programar a programado, de por programado a publicado, ¿no? Entonces esto lo voy teniendo yo cada mes. Entonces, lo que estamos viendo, déjenme la archivo. Entonces cada mes esto lo vamos limpiando para que tengamos solamente, y de aquí de lo publicado hacemos el reporte, ¿no? Entonces fíjense, aquí me aparece por ejemplo, es que hay prioridad 1, esto pues fue la fecha y que ya está terminado. Esta es la persona que está incluida. Y aquí viene un checklist de cada una de las tareas que se tuvieron que haber realizado para este post en particular. Esto es para programar post. En diseño tenemos lo mismo, pero pues con piezas de diseño que se necesiten hacer. Lista de tareas en proceso, hecho. Aquí me va poniendo el diseñador las piezas que justamente están en proceso y que todavía no tienen vistos buenos, y cuando ya se entreguen, pues está la columna de hecho. Esa es la manera en la que nos organizamos, y como se pueden dar cuenta, tenemos esta metodología. No es necesariamente Scrum como tal, estas dos que les mostré, pero ocupamos el tablero Kanban para organizarnos, y así tenemos una gestión del progreso de las tareas mucho más nítida, ¿no? Mucho más sólida.